Señal de la mañana. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Continuamos en Señal de la Mañana a través de las 64 estaciones de Radio Nacional de Colombia en todo el país. Estamos conversando en este momento con Sebastián Vittar. Él es analista político y profesor de la Universidad de los Andes. Sí, profesor, yo quisiera preguntarle puntualmente sobre el caso de la presunta, digamos, cambio de régimen de la OTAN en el caso puntual de Colombia. ¿Eso sería viable teniendo en cuenta el conflicto ruso-ucraniano? O sea, ¿es un buen momento para que Colombia cambie de estatus en la OTAN? Puede serlo, porque realmente no tiene ninguna implicación inmediata. Es solamente una declaración, un compromiso en papel inicialmente, pero abre la puerta para que en el futuro haya unas formas de relación entre los dos países un poco más profundas, sobre todo cooperación militar, de inteligencia, de entrenamientos y de capacidad de respuesta mucho mayor a la que hay en este momento. Entonces no nos obliga a hacer nada realmente, solamente esa designación no tiene consecuencias inmediatas, pero se abre la puerta para que cuando se necesite los dos países puedan tener una relación militar muchísimo más cercana. Eso durante este conflicto con Rusia y Ucrania pues realmente no va a tener ningún efecto, pero podría tener un efecto en otros temas que sí son muy importantes para Colombia. De todas maneras, pues hay que tener bastante cuidado cuando uno hace una alianza militar tan profunda y mantenerla bastante bien supervisada, sobre todo porque aquí ya podríamos empezar a tener un grado de cooperación en donde eventualmente, si llega a haber algún conflicto, no es necesariamente que Colombia ya sea un aliado único que nunca pueda ser abandonado por Estados Unidos, pero la señal que se está mandando es que los Estados Unidos y Colombia van a estar juntos en posibles conflictos posteriores. No es una garantía como sería entrar a la OTAN, que ahí sí habría una garantía por el artículo 5, pero sí habría un nivel de compromiso un poco más alto del que hay ahora. Sebastián, le voy a pedir unos segundos, vamos a hacer el desenlace de nuestras estaciones en todo el país y continuamos con esta charla con usted. Estamos conversando en este momento con Sebastián Vittar, él es analista político y profesor de la Universidad de los Andes, acerca de esa reunión que van a sostener hoy los presidentes Joe Biden e Iván Duque. Sebastián, estábamos hablando precisamente de ese juego que podría tener Colombia en la OTAN, pero también a propósito de todo este conflicto Ucrania-Rusia, ¿qué podrían tratar los presidentes Biden y Duque? Pues el primer punto que tiene que salir en la agenda es el acercamiento de los Estados Unidos con Venezuela por el tema de petróleo. Muy seguramente va a haber una discusión sobre qué tanto Colombia podría tratar de suplir esas necesidades de petróleo, pero de una forma realista no hay manera ni que Colombia ni tampoco Venezuela cumpla esas necesidades. Rusia exporta más o menos 11 millones de barriles que Colombia y Venezuela ni siquiera juntos podrían suplir. Venezuela ha tenido un deterioro muy fuerte de su capacidad de producción, de pasar de más o menos unos 3 millones de barriles a menos de 600.000. Por lo tanto, tendría que haber un esfuerzo gigantesco para que Venezuela pudiera volver a llegar al millón o de pronto a los 2 millones. Para eso tendría que haber unos cambios muy importantes dentro de Venezuela, y Colombia tampoco tiene una capacidad muy grande de estar produciendo más de lo que produce en este momento. Nuestras reservas no son tan grandes, las de Venezuela sí son muy grandes, pero habría que volver a reconstruir un sistema de extracción petrolera que ha estado muy deteriorado. Entonces seguramente ese va a ser uno de los puntos más importantes, cómo atraer inversión de los Estados Unidos, que posiblemente en este momento están pensando en llevarla hacia Venezuela si se concreta el restablecimiento de relaciones entre los dos países, cómo atraerlo hacia Colombia y lograr más exploración petrolera. Sin embargo, en Colombia tenemos unos límites a esa exploración petrolera, porque no tenemos tanto petróleo por un lado y por otro lado porque el petróleo que tenemos es de muy difícil acceso. Entonces vamos a tener posiblemente una conversación sobre cómo suplir esa demanda de petróleo que ya no estará en manos de Rusia con países latinoamericanos, sobre todo Colombia. Pero no hay que ilusionarse mucho en ese caso, porque realmente pues no es que vayamos a poder exportar muchísimo más. Por otro lado, en el conflicto, pues Colombia no tiene mucho que hacer. La OTAN ha sido muy cauta
de no iniciar ninguna acción directa en contra de Rusia, y es la posición más sensata en este momento, a pesar de que sí está nutriendo de capacidad militar a Ucrania. No ha querido involucrarse de ninguna manera directamente en una operación en contra de Rusia que Rusia pueda tomar como un acto de guerra y responder, lo que sí activaría todos los mecanismos de protección de la OTAN y activaría a todos los miembros de la OTAN, no solamente a los Estados Unidos. Colombia no es un miembro de la OTAN. Colombia no está invitado a participar en estas actividades alrededor de nutrir a Ucrania para que pueda defenderse. Sin embargo, posiblemente el presidente Duque ofrecerá la ayuda que sea posible, que no comprometa a Colombia en acciones militares en contra de Rusia, porque eso sería una locura, pero tal vez podría aportarse de alguna manera un gesto de solidaridad que no va a tener ningún papel decisivo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sebastián, muchas personas también tienen una mirada un poco más allá de lo evidente, en el sentido de que efectivamente, ya usted también lo ha dicho aquí, lo hemos visto, ese acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, tratando de mirar por dónde, por qué países de nuestro continente pues pueden suplir esa necesidad de petróleo. Pero también hay quienes dicen, pues Venezuela casi que en América Latina es el único país que de alguna manera le estaba brindando un apoyo, así sea solamente retórico, a Rusia, a lo que estaba pasando allá, pero además pues es bien sabido la presencia y la cooperación militar de Rusia con Venezuela. Esto también podría ser una estrategia para de algún modo debilitar esa relación entre Venezuela y Rusia, estando ahí de por medio Estados Unidos. Sí, definitivamente. De hecho, yo creo que es más posible que el éxito que esté buscando los Estados Unidos tenga que ver con aislar diplomáticamente a Rusia y no tanto con el petróleo. Es que las cuentas del petróleo sencillamente no dan. No hay suficiente ni tampoco hay una capacidad de hacerlo rápidamente como para que sea un cambio adecuado frente a la salida de Rusia de los mercados de petróleo. Pero lo que sí puede aprovechar los Estados Unidos en este momento es tratar de ofrecerle a Venezuela una manera de retornar a unas buenas relaciones en el hemisferio occidental. Recordemos que Venezuela en este momento tiene una de las sanciones más duras que se han impuesto sobre cualquier país en América Latina. El presidente Maduro tiene una orden de captura de los Estados Unidos, tiene una recompensa a quien lo entregue. El acceso a las cuentas del Banco Central venezolano y de las empresas de Venezuela por fuera de Venezuela están muy restringidos. No pueden viajar, no pueden tener propiedad fuera de Venezuela. Entonces hay unas presiones muy grandes para Venezuela y Estados Unidos seguramente le va a ofrecer a Venezuela la posibilidad de quitar algunas de esas sanciones o de pronto todas, de tal manera que Venezuela pueda volver a, sobre todo la élite venezolana, Maduro, los militares y algunas personas de la élite civil, que ellos puedan volver a viajar, que ellos puedan volver a tener cuentas en el exterior, que puedan acceder de nuevo a los recursos que ya tenían y que les congelaron, que tal vez puedan volver a tener los recursos de las empresas venezolanas que en este momento no están entrando al gobierno de Venezuela. Entonces hay mucho que ofrecerle a Venezuela porque las sanciones han sido bastante duras, y lo más seguro es que lo que le cobren a cambio a Venezuela sea que se distancie diplomáticamente de Rusia. Venezuela tiene unos equipos militares que ha comprado de Rusia y que necesitaría poder conseguir los repuestos y los técnicos que reparan los aviones, y pues eso necesita una participación importante de la persona que los vende, que en este caso fueron los rusos, y los Estados Unidos también tendría que mirar cómo ofrecerle a Venezuela una manera de separarse de esa necesidad de asistencia técnica en los temas militares. Yo no creo que esto se pueda hacer fácilmente. Esto hasta ahora fue solamente un primer acercamiento de dos personas que no tienen ningún título oficial como negociadores de los Estados Unidos. Solamente fue un acercamiento de buena voluntad.
Maduro respondió con un gesto de buena voluntad, que fue dejar salir a 2 estadounidenses de cárceles de los estados de Venezuela, pero todavía falta muchísimo, el camino sería muy largo y lograr separar a Venezuela de la órbita rusa en la que terminó metida en los últimos años va a ser muy difícil. Profesor, yo quisiera que habláramos de la posibilidad de que en esta reunión se toque el tema de las elecciones y el futuro del país y cómo además mantener relaciones entre Estados Unidos y Colombia con el futuro incierto que plantea cualquier tipo de elección en un país. Sí, pues hay un antecedente muy complicado, muy delicado, que fue la participación de personas del partido del presidente en la elección de Trump-Biden, que dejó un sinsabor muy grande dentro de los demócratas en los Estados Unidos. Si bien el presidente Duque no lo hizo personalmente, el expresidente Uribe y varias personas del Centro Democrático sí hicieron una campaña abierta por los contradictores de Biden, es decir, ellos le apostaron a una reelección de Trump y le apostaron a candidatos y candidatas al Congreso republicanos, y por lo tanto ahí hay unas asperezas que hay que limar, y no creo que en ese contexto haya una conversación muy profunda sobre las elecciones en Colombia. Creo que va a haber un reconocimiento de que las elecciones tienen que ser transparentes, que las elecciones tienen que ser abiertas, que el gobierno de Colombia se tiene que comprometer a que las elecciones no vayan a tener ningún obstáculo para que la persona que gane se posesione, pero no creo que puedan ir mucho más allá de eso. El presidente Biden hace parte de un partido que ha tenido relaciones con todas las fuerzas políticas de Colombia, incluyendo el Centro Democrático. Y no creo que el presidente Biden tenga una agenda particular o tenga una persona preferida dentro de los candidatos. Obviamente que hay algunos candidatos que pueden ser un poco más afines a una relación cercana con los Estados Unidos, pero en Colombia cualquier candidato que gane va a tener que tener una relación cercana y amistosa con los Estados Unidos por todos los intereses nacionales que están en la mitad de esa relación. Si Colombia quisiera, si cualquier presidente quisiera separarse de los Estados Unidos, pues tendría que tener un plan a muy largo plazo para lograrlo, porque tenemos muchísimas cosas en común sucediendo que le harían mucho daño a Colombia si se suspendieran inmediatamente. Pues Sebastián, sin duda muy interesante todo este análisis con el que usted nos ha acompañado aquí en Radio Nacional de Colombia. Le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Es Sebastián Vittar, profesor, analista además de la Universidad de los Andes, a propósito de esta reunión que van a sostener los presidentes Joe Biden e Iván Duque hoy sobre la 1:00 p.m. 8:40 a.m.